Muy bien, vamos a ver este tema de la torsión. Esta primera parte de la torsión corresponde a los pares internos. Entonces, para entender un poco mejor esto de la torsión, ¿cuál es el efecto? Bueno, el efecto de la torsión en un cuerpo, haz de cuenta que mi mano va a aplicar un par de torsión y la otra mano, la mano derecha, va a aplicar otro par de torsión en el extremo B. Tenemos extremo A, extremo B. Entonces, si ambos extremos están sometidos a los pares de torsión y se pueden desplazar, van a hacer esto. Mano izquierda, la mano izquierda en el punto A tiende a hacer girar la barra amarilla, en este caso este cuerpo simula un elemento mecánico, la tiende a hacer girar en el sentido antihorario. Y en el punto B, mi mano derecha la tiende a hacer girar en el sentido horario, o sea, van opuestos, ¿sí? Entonces, las partículas que inicialmente forman parte de esas rectas, si no están sujetas a ningún efecto de torsión, a ningún par, van a permanecer rectas. Pero en cuanto yo les aplico los pares en los extremos, fíjense, se tuerce la barra y cómo se modifican esas líneas rectas. Se van en el sentido de los pares aplicados. Ahora, no siempre se pueden o se tiene que aplicar pares en los extremos, en los dos extremos. Puede, como se ven en las diapositivas de la teoría, que a lo mejor uno de los extremos está empotrado. Está empotrado uno de los extremos. Y, por ejemplo, el A. Y el A no se va a desplazar. Está empotrado, está embebido, ahí está. Y el extremo B sí se puede desplazar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí va a permanecer fijo y aquí se va a desplazar, fíjense. Fijo, se desplaza. En este sentido. Porque el par que estoy aplicando con la mano derecha es en el sentido horario. O lo puedo aplicar en el sentido antihorario. Uno permanece, el otro extremo se mueve. Entonces vamos a llegar a eso. En esta primera parte vamos a ver pares internos. Posteriormente vamos a ver esfuerzos cortantes debido a esa torsión. Y las consecuentes deformaciones angulares, que son deformaciones de este tipo. Cómo se tuercen los elementos. Cuánto gira con respecto al inicial. Ok, pues comenzamos entonces con los ejemplos. En este caso yo voy a trabajar precisamente con ejemplos para ilustrar los pares internos. Cómo obtener pares internos. El primer ejemplo va a ser el 3.4. Esto sombreado que se ve aquí, este cuadrito sombreado, representa un empotramiento. Este sería la flecha, el elemento en el que están soportados los dos discos, en este caso son poleas. Ese elemento longitudinal es el eje o la flecha. Estos son dos poleas. Ya vamos a poner una identificación. Y en este caso ya cada polea se le está aplicando un par de torsión. En la polea en la que está en medio, se le aplica un par de 800 Newton metro, porque finalmente tienen unidades de momento, es un momento de torsión o un par de torsión. Entonces esa polea tiende a girar en este sentido, así. Así. Estarían volviendo así. Dan de cuenta que esta regla es mi flecha, ese escalímetro es mi flecha así, y el par lo está envolviendo así. Fíjense hacia dónde apunta el pulgar. ¿Hacia dónde apunta el pulgar? Hacia afuera del elemento. Hacia afuera del elemento. Esto se considera un par positivo si el pulgar apunta hacia afuera del elemento. Y en la polea del extremo libre tenemos un par de 300 Newton metro. Fíjense cómo está indicado. En este caso el par va en el sentido horario. O sea, los dedos, los 4 dedos de mi mano, siguen el sentido horario. Siguen el sentido del reloj. Y hacen esto. Lo envuelven a la flecha de esta manera. Así. Siguen el sentido así.
horario. ¿Y hacia dónde queda el pulgar? Hacia adentro del elemento. Si se fijan, mi pulgar queda hacia adentro. En ese caso, el par se considera negativo. Positivo, fíjense, el pulgar apunta hacia afuera de la sección transversal del elemento. Negativo, el pulgar apunta hacia adentro del elemento. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que tenemos que calcular pares internos y en la suma de estos pares le tenemos que poner un signo, si es positivo o si es negativo. Y la convención, bueno, es la que les digo. Si el pulgar sale del elemento, si cortas y sale del elemento, el par de torsión es positivo. Si cortas y el pulgar entra hacia el elemento, el par de torsión es negativo. Ok, entonces vamos a ver ejemplo 1. Determinar la magnitud del par interno en las secciones indicadas. Y bueno, voy a desarrollar primero la figura. La figura lo tenemos que dibujar un poco como isométrico, más o menos. Aquí está embebido. Ahí está. Esto, ahí está empotrado, embebido en la pared. Luego va a estar la primera polea. Aquí justamente está el eje. No se alcanza a ver esta parte de la polea, porque lo primero que tienes enfrente es el eje. Ok. Entonces hay que dibujarlo ahí con cuidado. Y en el extremo libre, aquí tenemos otra polea. Aquí lo difícil es dibujar las poleas o los discos. El cálculo es sumamente sencillo. Ahí está. Ahí está el eje o la flecha. Es el eje. Esta es la polea 1, le vamos a poner un nombre. Polea A. Y este va a ser polea B. Y aquí en el empotramiento va a ser C, el punto C. Luego, la polea A está sometida o se le está aplicando un par de torsión. Aquí ya nos lo dan de esta manera, de 800 Newton metro. O sea, envuelve a la polea de esta manera, así. Sí, así. Y en la polea B tenemos otro par, pero aplicado de esta manera. Un par de torsión de 300 Newton metro. Se fijan, el sentido es opuesto. Ahora lo envuelve así. Así. En A envuelve así, siguiendo el eje hacia afuera. En B, hacia adentro del eje. ¿Ok? Ok, pues ahí están ya las identificaciones. Aquí no nos interesan las longitudes. ¿Sí? Todavía no vamos a calcular deformaciones, entonces las longitudes todavía no nos interesan. Los de los tramos me refiero, o sea, la longitud de CA todavía no me interesa. Eso lo vamos a requerir más adelante en las deformaciones. Ok, pues ahí está mi figura. Y ahora, mi diagrama de cuerpo libre, ¿cómo me quedaría? En este empotramiento se está desarrollando un par de torsión. Como es un empotramiento, se puede desarrollar una fuerza en X, una fuerza en Y, o sea, una reacción en X, una reacción en Y, pero van a resultar que son cero porque no hay ninguna fuerza en X, ninguna fuerza en Y, o sea, no hay fuerzas ni horizontales ni verticales aplicadas, entonces no tiene sentido ponerla. Lo único que está aplicándose son los
pares de torsión. Entonces va a haber un par aquí. Por equilibrio debe haber un par que se oponga a los otros. O sea, de tal manera que la sumatoria de los pares sea 0. Ok, entonces voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar aquí mi flecha, fíjense. Mi polea B. Ahora sí que me quedó bastante grande esta polea B. Mi polea A. Pues ya que la hice así de grande, la voy a hacer igual. Y luego ya puedo borrar aquí lo que me sobre del dibujo. Esto no se alcanza a ver. Ni esto. Todo eso no lo alcanzo a ver. Yo aquí veo el eje así. Entonces aquí tengo aplicado mi par de 300 Newton metro. Ahí está. Aquí tengo aplicado en la polea A mi par de 800 Newton metro. Y justamente en el empotramiento yo voy a proponer, fíjense, un par en este sentido que va a ser el TC. El par en C. Le ponemos T porque es un par de torsión. ¿Sí? Cuando manejamos M en los momentos generalmente se refiere a momentos de flexión. Y T se refiere a momentos de torsión o pares de torsión. Entonces es T. ¿Ok? Y bueno, ya teníamos las identificaciones. Este era C, este era A, este es B. Vamos a plantear nuestra sumatoria de pares. Va a ser igual a 0. Pares con respecto a qué eje. Con respecto a este eje. Como le queramos llamar, puede ser el eje X. Ahí está. Entonces, pares de torsión con respecto al eje X deben ser 0 para que estén equilibrados, para que no esté girando ese eje. Y bueno, la convención dice que si es en sentido antihorario es positivo. Yo propuse de esta manera este par mañosamente porque entre los tres se deben de estar equilibrando, ¿sí se fijan? Entonces TC y el de 300 se deben de sumar en el mismo sentido para contrarrestar al de 800 que viene en el sentido opuesto. Por eso lo propuse así. Y aquí en mi ecuación lo voy a plasmar. Voy a poner menos TC. Menos porque va en el sentido horario, fíjense. Luego más 800 menos 300 igual a 0. De tal manera que TC es igual a ¿cuánto? A 500 Newton metro. Sale positivo. ¿Por qué? Porque significa que efectivamente esta es la dirección que debe tener el par de torsión en C para que equilibre al eje, para que todos los pares estén en equilibrio. Sumen 0. Ok, entonces ya tengo ahí mi par en el empotramiento y ya voy a comenzar a calcular en las secciones A y en la sección B. Ahí en el eje, a qué par interno está sometido. Recuerden que el eje o la flecha es el elemento longitudinal. Entonces voy a comenzar con la sección A. Voy a ir avanzando de izquierda a derecha, de esta manera. Entonces, aquí voy a dibujar hasta aquí, hasta la sección A. Y voy a analizar esa parte del eje, esa parte de mi elemento mecánico. Hago pasar aquí un plano. Entonces aquí voy a tener mi eje. Hasta aquí estoy cortando, voy a cortar. Aquí está cortado imaginariamente. Como vengo de izquierda a derecha, voy a ir de C a A. Entonces en C justamente está aplicado un par que acabo de calcular. El par de empotramiento que es igual a 500 Newton metro. Ese es el par externo que está actuando en esa sección. ¿Sí? Yo estoy trabajando solamente hasta, estoy cortando aquí en A. No veo todo lo demás. Nada más trabajo con esa sección. ¿Ok? Entonces estoy cortando ahí. Debe haber un par interno. Se debe estar desarrollando internamente un par que contrarreste o que equilibre a este par
externo. Y adivinen qué sentido va a tener ese par. Va a tener ese sentido. Yo le voy a poner aquí el nombre del par AB. Ese es el par o el momento de torsión que se está desarrollando en cualquier parte del punto que ustedes analicen entre C y A. Entonces aquí le voy a poner AC, perdón. AC. Ajá. El par AC. En cualquier parte, en cualquier punto del eje entre el punto C y el punto A, yo voy a tener el mismo par interno. No importa qué longitud, qué tan cerca de C o qué tan cerca de A, va a ser el mismo par interno. No hay variación. Existe una variación en los pares internos cuando se presenta un nuevo par interno. Pero mientras no, o sea, entre estos dos pares va a haber el mismo par interno en el eje. Entre estos otros, entre el A y el B, va a haber el mismo par interno también en esta parte del eje. Ok, voy a hacer la sumatoria de pares con respecto al eje X para esta sección que estoy analizando. ¿Qué voy a tener? Voy a tener menos 500, que corresponde al par al empotramiento. Menos 500 porque va hacia adentro del elemento, fíjense. Mis dedos, mis 4 dedos, envuelven al elemento. Mis 4 dedos siguen el sentido del giro. Y mi pulgar queda hacia adentro. Eso es negativo. Y ahora, más TAB debe ser igual a 0. Este TAB es positivo porque ahora mis 4 dedos siguen el sentido del giro y va así. Lo envuelven así, fíjense. Y el dedo pulgar sale del elemento. De donde estoy cortando, sale. ¿Sí? Aquí estoy cortando. Voy de izquierda a derecha. Entonces aquí estoy cortando y sale. Entonces eso es un par positivo por convención. Entonces aquí voy a encontrar que el par interno entre A y B es igual a ¿cuánto? A 500 Newton metro. Ahí está. Y ahora voy a analizar para la otra sección, para la sección B. Aquí voy a alargar estas líneas. Ajá. Esto es cálculo de pares internos. Ajá. Entonces ahí voy a alargar esa línea. Me voy a traer esta otra línea de referencia de la polea A. ¿Sí? Y voy a dibujar la polea A aquí. Ahí está. Voy a dibujar mi flecha o mi eje. Y aquí voy a cortar. Aquí se está cortando el eje o la flecha. ¿Sí? Está ahí, hasta esta línea que alargué de la sección B. ¿Sí la ven? Ok. ¿Qué pares externos tengo? Pues tengo el par del empotramiento, que es de 500 Newton metro. Ahí está. Tengo el par aplicado. El par aplicado en la polea, que es de 800 Newton metro. En la polea A. Sí, esta es la polea del punto C. Y estoy cortando justo aquí. Ahí donde corte se va a desarrollar un par interno. ¿Sí? Y ese par interno yo lo voy a proponer en este sentido. Ese par T le voy a poner AB, porque en cualquier parte de este tramo del eje entre A y B vas a tener el mismo par interno. Entonces AB. Ahí está. Y voy a hacer mi sumatoria de pares con respecto al eje X. Este es el eje X. Positivo si va en sentido antihorario. ¿Qué voy a tener? El de 500 negativo. El de 800 positivo. Y el de AB, el par interno AB, negativo. Aquí era 800. Igual a 0. Deben de estar en equilibrio esos tres pares. De tal forma que el par interno AB es igual a ¿cuánto? A 300 Newton metro. Si se fijan, me han salido todos positivos porque yo los he propuesto con el sentido correcto del giro.
Si este lo hubiera propuesto en el otro sentido, en el mismo sentido que el de 800, me hubiera salido aquí un menos. Significa que el sentido está mal propuesto. Y solamente pues hay que corregirlo en el diagrama, o en el mismo diagrama con el sentido incorrecto le ponemos menos, ¿sí? Y bueno, pues ahí está. Ya calculamos los pares internos en la sección A y en la sección B del eje. O sea, estos pares están ocurriendo en el eje o en la flecha. Se están aplicando en las poleas, que son estos círculos, pero están afectando al eje, que es el elemento mecánico. Muy bien, pues hasta aquí ya este ejemplo, este primer ejemplo de los pares internos.